Estamos totalmente desconectados de nuestros pies por el calzado convencional con las suelas de gomas que nos separan de la naturaleza, del suelo y de todas las sensaciones que podemos absorber y sentir a través de los pies. Pensemos que en los pies hay 200.000 esteroreceptores. Tenemos más recepción en los pies que en las zonas íntimas. Vale. Eres bastante cuidadoso con la salud del pie, el movimiento, etc. Bueno, aparte, en cámaras no se estará viendo, pero nada más llegar a nuestro estudio de grabación, estás descalzado. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Porque creo que se le da muy poco bombo al contacto directo que tenemos con el planeta, que es el pie. Aquí soy muy friki de los pies, muy friki. Y no es en un término fetichista, pero en un término técnico, ¿vale? Eso mismo, pensemos que son nuestro primer contacto con el suelo. Son nuestra base, son la zona que primero se mueve antes que nada, ¿sí? Estamos totalmente desconectados de nuestros pies por el calzado convencional con las suelas de gomas que nos separan de la naturaleza, del suelo y de todas las sensaciones que podemos absorber y sentir a través de los pies. Pensemos que en los pies hay 200.000 esteroreceptores, es decir, hay una cantidad de órganos que nos envían informaciones al cerebro que son secundarios solo a las manos y a las bocas. Tenemos más recepción en los pies que en las zonas íntimas. ¡Buah! Para que vean, para que vean. Pie y tobillo, digamos que son las bases de nuestros 5 puntos funcionales, de nuestras 5 articulaciones funcionales, ¿no? Si así la queremos llamar. Pie, tobillo, rodilla, cadera, la columna vertebral y luego la cintura escapular, ¿sí? Imaginémonos esos 5 puntos fundamentales. Pues el primero es el pie, la base, pie-tobillo, ¿sí? Si yo no le doy la correcta movilidad, funcionalidad, estabilidad, fuerza, funcionalidad al primer punto, ¿cómo voy a pensar que todos los demás sea funcional? Si empiezo por ahí. Una casa se basa sobre los cimientos. Si los cimientos no son estables, ¿cómo va a estar el techo? ¿Cómo va a estar la cervical? De hecho, últimamente se está relacionando la salud y la funcionalidad de los pies con el bruxismo, con la salud bucal. O sea, al final somos un uno. No solo a nivel de biomecánico, si queremos entrar por ejemplo, en medicina china ya, los meridianos que empiezan en el pie terminan en los ojos, por ejemplo. O sea, pasando por varios órganos y terminan en la cara y la cabeza. O sea, hay mucha información sobre los pies en general, pero la sociedad de hoy en día está muy desconectada de todo esto. Y hay otra cosa que, eso lo he aprendido en los últimos años, el movimiento en sí nace siempre de la expansión y de la libertad, ¿sí? Por ejemplo, si algo restringido y constringido, ¿sí? Algo muy rígido, se puede mover muy poco. Si yo me quiero mover, necesito amplitud, necesito libertad. ¿A qué? No hemos visto nunca a nadie ir así por la calle, con las manos. Quitémonos las bambas y veamos cómo están los pies. ¿Cómo están los pies? Así, o peor todavía. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque utilizamos un calzado que no se adapta al pie, es el pie que se adapta al calzado. Eso es clave entenderlo, ¿sí? Y imagínate, por ejemplo, tener una mano dentro de un guantón de boxeo 8 horas diarias o más, que el tiempo que llevamos las bambas, durante 15 o 20 años, o en edad de desarrollo. O sea, ¿cómo se van a desarrollar todas tus demás estructuras partiendo de una base que es disfuncional? Es muy importante cuidar la salud de los pies, muy importante. Yo tengo una pregunta porque te vi justamente, creo que fue ayer, en redes, que trabajabas sobre una esterilla, ¿verdad? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Por qué lo haces? La esterilla tiene como unos pinchos, ¿no? Y además de
reactivar esos canales de energía, de flujo de energía, como una acupuntura, ¿no? Una reflexología plantar, donde tú vas moviendo y vas cambiando la dirección de tu centro de masa y vas, yo qué sé, experimentando varias zonas diferentes de contacto del pie. También tiene una función a nivel de eso, de sensaciones, ¿no? Voy fortaleciendo mis pies a ese tipo de estímulo. De hecho, sería muy interesante ir descalzo por la vida para, claro, si tenemos 200.000 esteroreceptores que nos envían 200.000 imágenes, sensaciones, experiencia al cerebro, yo qué sé, el agarrar hojas secas o el caminar encima del hielo o los carbones ardientes o yo qué sé, cristal, pensemos en los faquiros, por ejemplo. O sea, hay mucha situación por la que puede pasar un pie. Todas esas son información que el cerebro recoge, almacena y aprende. En el momento en el que yo no lo hago, ya estoy perdiendo conexiones neuronales. ¿Sí? Algo que aprendo conecta neuronas, tengo una memoria, tengo una creencia, tengo una identidad. Si no lo hago, lo pierdo y lo desconecto. Entonces, todas las sensaciones que yo no le estoy dando al pie, porque estoy 8 horas metido dentro de un calzado, calcetín y todo lo demás, yo le estoy quitando función al cerebro, no solo a los pies. Así de importante es. Yo me estoy quitando las bambas. No, pero sí que te prometo por lo que más quieras que lo voy a empezar a hacer, por lo menos por el piso. Y eso sí es muy importante. Y además luego, bueno, viene también el tema del grounding, ¿no? El que últimamente está muy de moda, pero que ya se estaba estudiando de hace muchísimo tiempo. El grounding no es nada más, o earthing, no es nada más que eso, el descalzarse y estar descalzo sobre suelo natural, ¿vale? Pero sobre suelo natural de verdad, no que debajo haya metropolitana o yo qué sé, o cualquier cosa, o tuberías, o sea, playa, montaña, ¿sí? Ahí es. ¿Por qué? Porque la Tierra, igual que nosotros, emite un campo electromagnético, ¿vale? Entonces, al estar conectados directamente en contacto con la Tierra, todo ese campo energético el cuerpo lo absorbe. Y esa energía de la Tierra es energía de más que tenemos que nos ayuda a bajar el estado inflamatorio, por ejemplo, porque ayuda al sistema inmunológico a funcionar, nos ayuda a bajar los niveles de estrés, nos induce mejor al sueño y mucho más beneficio. Claro, ¿quién no ha entrado en el típico río? Es que a mí me viene esa imagen a la cabeza, descalzas. Entras al río de una montaña que está súper fresquito. ¿Y quién no ha hecho esto con los pies? ¿Sabes? Es verdad, en la arena de la playa. En la arena de la playa. Sí, y es como que, como si el cerebro hiciera... Correcto, totalmente. Y piensa que hay vídeos ya con voltiómetros, ¿sí? De un tío, por ejemplo, que tiene el pie encima de su zapatilla, un electrodo está conectado al suelo y otro al cuerpo a través de la mano, ¿no? Y ve que cuando el pie está encima de la suela de la zapatilla de goma que desconecta el suelo del pie y del cuerpo, no hay energía que fluye, ¿sí? El voltiómetro está en 0, y cuando quita el pie y toca el suelo, el voltiómetro sube a 60, ¿sí? O sea, hay un efecto real y medible de esa energía que fluye a través del cuerpo. Brutal, ya estoy... Claro. Lo primero es que te quites las bambas, eso al menos por casa. Importante. Yo es que ya voy descalza. Sí, o sea. al final, bueno, el calzado nace inicialmente con función de proteger, ¿sí? Luego lo hemos ido desarrollando conforme la sociedad nos quiso llevar hacia fines más atractivos y de moda y disfuncionales. Si tú quieres un calzado que te proteja, pues hay 1,5 millones de marcas de calzado minimalista que respeta la funcionalidad, la forma y la eficiencia del pie.
Otra lesión así que yo creo que es común, si no tú me corriges, es la fascitis plantar. Entonces, cuando te la diagnostican y tal, pues te dicen que pares, ¿no? Que no hagas nada. ¿Hay algo que pueda ayudarnos, algún ejercicio que pueda ayudarnos a aliviar el dolor o ayudar a la recuperación antes? A ver, antes que nada, decir que la fascitis plantar, todo lo que termina en itis, científicamente es inflamación, ¿vale? Entonces hay una inflamación de la fascia que retiene la musculatura plantar del pie, ¿vale? La fascia, tal y como es, no tiene capacidad de contraerse por sí misma voluntariamente. Es un tejido viscoelástico, pero que no tiene conexión nerviosa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando a mí me diagnostican fascitis? Realmente es que la musculatura encargada de cumplir un gesto, de sujetar una estructura, no está cumpliendo con su función, no está ejerciendo su trabajo, y la fascia, que no está hecha por esto, se lleva toda la carga de los impactos diarios, de los pasos que damos en el día a día o de correr. Un tejido que no está hecho para soportar X carga o X repeticiones, pues al final se acaba inflamando, porque no está hecho para recibir tal nivel de estrés, ¿sí? Entonces, no hay un protocolo igual para cada uno. Siempre es importante, siempre, la valoración del por qué surgió esa fascitis plantar. Ahí, el pie es una estructura maravillosa que tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 inserciones musculares, tendinios y ligamentosas. O sea, hay un mundo en el pie, ¿sí? Un mundo. Entrenamos muchísimo el bíceps, tríceps y pecho, pero los lumbricales y el flexor largo del dedo gordo, muy poquito. Vale. Igual que cualquier otro músculo, tienen capacidad de aumentar su volumen, aumentar su rigidez o aumentar su longitud, dependiendo de la disfuncionalidad de la musculatura o de la zona que no están ejerciendo su trabajo, pues la fascia se llevará más trabajo. Entonces sería interesante hacer varias pruebas, varios tests para individuar qué musculatura es la que está fallando, cuál es la musculatura que no está dejando cumplir el trabajo a esta musculatura que debería de cumplirlo, y restablecer el patrón original y así relajar la fascia. Se suele dar la botellita con hielo, sí, vale, pero no, realmente ahí es una disfunción de la musculatura, es decir, el pie tiene muchos músculos, la fascia está trabajando porque la musculatura no está trabajando, o porque está demasiado rígida, o porque está demasiado blanda, ¿sí? Entonces, cuando una musculatura está en exceso de algo, hay una disfunción. Tiene que estar en su punto, por eso es importante el ejercitarla, ¿sí? Tiene que estar en su punto. Si no está en su punto, hay alguna disfunción. Cuando empieza la disfunción, empieza la inflamación, y la fascitis es una de ellas. Bueno, luego está el tema de los juanetes, que es de población adulta mayor, ¿no? Pero bueno, no sé si también a otra edad puede salir juanetes. ¿Hay también algún ejercicio o algo que pueda beneficiar a ayudar a paliar un poco el dolor que producen? Sí. Empiezo ya otra vez contundente diciendo que muchos de los casos que se diagnostican como juanetes no son juanetes, ¿vale? O sea, solemos escuchar, es que tengo juanetes. Espérate, ¿vale? Espérate. Porque el juanete es algo muy grave, donde el primer dedo, el dedo gordo, está por encima del segundo. Es decir, es una disfuncionalidad, una deformación muy bestia, ¿vale? Hay casos de cambio de ángulos, digamos, muy resumidos, ¿sí? Que puede ser muy revertible a través de trabajar la musculatura. Pensemos que al final, hueso con hueso es una articulación, ¿sí? Entonces, si un hueso se mueve, la articulación, ¿por qué se mueve? Porque tiene una musculatura que se hace más tónica conforme la vas trabajando y vuelve a llevarla a una posición que nosotros decidimos. Entonces, en caso de tener un juanete, que es una disfunción, una deformación de una articulación, el trabajar la forma opuesta podría ser una forma muy excelente y eficiente para revertir esa situación, ¿sí? Obvio que depende de muchos factores también, porque sí que es verdad que todo empieza en el pie, pero también depende mucho, por ejemplo, está muy relacionado con la disfunción de los abductores de cadera,
¿sí? Es un tema bastante amplio. Es decir, sí, es decir, ahí que no sabemos si nace primero el huevo o la gallina. Normalmente un juanete o supuesto juanetes, que no es genético y hereditario, ¿vale? Depende muchísimo de los hábitos, de dónde metes tu pie durante toda tu vida y durante tu fase de desarrollo, porque hay gemelos y gemelas que tienen la misma edad, mismo padre, misma madre, y hacen vidas distintas y tienen pies distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo desarrollan de una forma u otra. Otra condición así que es muy común es el pie plano, ¿vale? ¿Nos podrías explicar qué es, para los que nos están viendo que lo sepan, y bueno, qué problemas de salud nos puede generar? Vale. El pie plano es una condición disfuncional del pie donde el arco plantar, cuando hablamos de arco plantar hay tres, ¿vale? Pero el más importante es el longitudinal medial, el que está, digamos, en la parte interna del pie, el que sostiene la bóveda plantar, ¿vale? Ese es el arco plantar por excelencia. Cuando el arco plantar cede, se diagnostica pie plano. El pie plano básicamente es un cedimiento de los huesos centrales del pie, que son el astrágalo y el navicular o escafoide, ¿vale? Que ceden, y entonces la musculatura que debería de sostenerlo no está cumpliendo con su función. Si yo tengo una musculatura debajo del arco plantar que cumple con su función, que está en su punto de rigidez, de tonicidad, el arco plantar se sostendrá, ¿sí? Es una bóveda que es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Imaginémonos siempre, por ejemplo, el arco de un arquero, ¿no? Así más o menos se puede representar el arco plantar. Cuando yo tiro la cuerda del arco, ¿qué estoy haciendo? Estoy almacenando energía, ¿sí? Cuando yo suelto la cuerda, esa energía, ¡boom!, se va a través de la cuerda a la flecha y la flecha se dispara a la máxima intención, ¿sí? Igual, cuando yo, antes de impactar con el suelo, necesito algo que me amortiguará y que absorberá esa energía. ¿Cómo lo hago? Formando ese arco plantar, ¿sí? Cuando entro en contacto con el suelo, ¡boom!, el arco plantar se deforma y a través de la energía que aquí tenía almacenada, el impacto de la fuerza reactiva del suelo se puede disipar en las articulaciones limítrofes, pero la mayoría se lo lleva el primer contacto. Cuando yo tengo un pie plano, toda esa energía yo no la puedo almacenar en la planta del pie, que es la estructura encargada de hacerlo. Se la lleva el tobillo, la rodilla, la cadera, la lumbar, ¿sí? Y así subiendo. Para volver a lo de antes, la disfuncionalidad del pie plano, que está muy relacionado con el juanete, ¿por qué? Porque ocurre normalmente una rotación interna del fémur, de la cadera, ¿sí? Rotación interna de la cadera, la rodilla se va a valgo, hay una rotación externa relativa de la tibia, eso es muy técnico, y una pronación del pie, es decir, el arco plantar cede hacia adentro, cuanta más presión tengo hacia adentro, más mi dedo gordo se verá direccionado hacia un juanete, ¿sí? Hacia una deformación, hacia una alteración. ¿Qué ha empezado antes, el juanete o la rotación interna de cadera? Hay que valorarlo, y normalmente se suelen trabajar con las dos cosas, es decir, los abductores de cadera y la funcionalidad de la musculatura del pie. He visto en tu perfil que tienes, bueno, que utilizabas a veces, o no sé si siempre, ahora nos lo dirás, separadores de dedos. ¿Esto para qué es? O sea, ¿qué función tiene y a quién le podría servir? Actualmente a todo el mundo. A todo el mundo. Igual que ir descalzo, igual que utilizar calzado minimalista. Los separadores nacen como ayuda externa. Sí, yo no soy muy partidario de la ayuda externa porque todo lo que es externo trae beneficio agudo, no a largo plazo, ¿vale? Mientras los cambios estructurales importantes son lo que nosotros, gracias a los estímulos internos y al trabajo nuestro, son lo que nos llevamos durante más tiempo, ¿sí? Si yo quiero cambiar la estructura de algo, tengo que acostumbrar los músculos a estar en una determinada
posición, ¿sí? Tendré que trabajar esos músculos, estar en esa forma para que esa articulación se vea de esa forma, ¿vale? Si yo utilizo una ayuda externa, sí que puede ser una ayuda en una fase inicial, pero luego tendré siempre aparte que trabajar para mantenerla, ese cambio estructural, para mantenerlo. Los separadores no hacen nada más y nada menos que devolverle la estructura de nacimiento, de base, de serie del pie. Imaginémonos el pie como si fuera una mano. Cuando tú ves una mano, esta que es más limpia, se ven la estructura pasiva, ¿no? Que son, o activa y pasiva, que son los huesos y los tendones, se ven en línea. Cuando todo está en línea, se le dice que la articulación es funcional. Hay una cosa que la función depende de la forma, se le dice en anatomía, ¿sí? Si yo no respeto la forma de algo, la función se verá alterada. Es inevitable, ¿sí? Si yo tengo un pie con una forma alterada, la función de ese pie se verá alterada, ¿sí? Si el pie es como una mano, porque al final venimos de los gorilas y de los chimpancés, ¿no? Y ellos pueden agarrar ramas, pueden agarrar fruto, comida, lo que sea. Y todo tiene que estar en línea. Imaginémonos que ahora yo meto hacia adentro el pulgar de la mano, como si tuviera un juanete de mano, ¿no? Digamos, pierdo funcionalidad. Ya no tengo la movilidad necesaria para cumplir todos los gestos que podría cumplir. Entonces, ¿qué hacen los separadores? A ayudar la progresiva recuperación de la estructura de base, de la forma de base. Además de, gracias al espacio que se crea, ayudar a llevar nutrientes a través de la sangre del sistema linfático para que todas las zonas obstruidas hasta entonces vuelvan a liberarse, vuelvan a fluir y vuelvan a ser más vivas, más funcionales. Problemas, por ejemplo, como el neuroma de Morton. No sé si... Bueno, el neuroma de Morton es prácticamente una necrosis, una muerte de un nervio que está entre el tercer y cuarto dedo del pie. Y eso la gente también se piensa que es hereditario, cuando realmente es porque el pie está tan oprimido y tan comprimido durante tantos años que ese nervio pierde función y el cuerpo ¿qué hace? Lo apaga. Y entonces ya no hay nervio. Y esta separación, perdón, esta separación de los dedos, o sea, ¿tú te la pones para estar por casa o hay algún tiempo concreto que se tenga que poner? O... Igual que todo, siempre tiene que ser algo progresivo. Piensa que es algo que la sociedad no está, las personas no están acostumbradas a estar con los pies a forma de pato como estoy yo. Entonces, tiene que ser progresivo porque es un estresor inicialmente, ¿sí? Es un estresor, es algo que no está cambiando nuestra estructura. Entonces, si yo tengo un pie muy obstruido, muy reprimido, muy contraído, esa forma de ampliar la estructura, de ganar estabilidad, me producirá una sensación desagradable. Entonces, yo sí la recomiendo usar cuanto más tiempo sea capaz de usarla. Obviamente, empiezo con duraciones breves, no te digo que tenga que estar 8 horas diarias con los separadores porque no va a ser capaz, inicialmente lo va a notar como incómodo y mucho menos ponerlo dentro de un calzado convencional, porque estamos abriendo algo donde realmente no se puede abrir, porque más de ahí no puede ir, ¿vale? Entonces, duración progresiva y utilizarlo toda y cada una de las veces que pueda. Toda y cada una de las veces que pueda. En casa, separadores. Está mirando la peli, separadores. Está cocinando, separadores. Yo entreno con separadores. Yo le doy separadores a todos mis entrenados, a todos mis pacientes y clientes. Y calcetines de dedos, que son otra herramienta. ¿Por qué? Porque el calcetín convencional también, el cerebro no distingue algo que lo direcciona muy bestialmente, muy fuertemente, a algo que lo direcciona muy sutilmente. Simplemente la estructura que será expuesta a esa fuerza se moverá. Entonces, si yo tengo un calcetín que aunque sea muy sutil, es un elástico de seda o de algodón, ¿qué hace? Me roza la piel, mi cerebro ya automáticamente va cerrando, aunque sea muy leve como sensación, pero mi cerebro entiende que yo ahí tengo que cerrar, tengo que
ceder a esa fuerza, aunque sea mínima. Cuando yo le pongo un calcetines de dedos, aunque el pie esté reprimido, pero el cerebro ya tiene más libertad, entiende, aquí no pasa nada, puedo moverme como quiera. Y entonces voy retomando función poquito a poco. Claro, al final si nos lo paramos a pensar es lo que decías un poco en las manoplas, o sea, como si llevásemos 10 horas manoplas al día, no tiene ningún tipo de sentido. Aparte de la forma que va a coger, tú imagínate trabajar con guantes de montaña todo el rato. O sea, las sensaciones, vas perdiendo, ¿sí? Vas perdiendo conexión, vas perdiendo salud, funcionalidad, sensación, conexión contigo mismo, el conocerte, el saber de qué está hecho cada cosa y los pies igual. De hecho, ahora cuando nacen los peques, se les dice que no se les pongan manoplillas para que puedan tocar y sentir y todo. Las manos, antes sí que se ponía siempre unas manoplillas ahí para que no se dañaran en la cara. Pero justo por eso. ¿Qué hacen los bebés? 3 cosas. Se cogen, con la mano se cogen el pie y se lo llevan a la boca. O sea, esas 3 cosas son las que más sensaciones nos envían al cerebro. ¿Por qué reprimir una? Sí, totalmente. Y ahora con todo esto que estás comentando, está muy de moda el calzado tipo barefoot, ¿no? ¿En qué nos podría beneficiar llevar este tipo de calzado? Vale, vamos a decir los principios que tiene que respetar un calzado barefoot, ¿vale? Los principios que tiene que respetar un calzado barefoot son 4. Tiene que ser ligero. ¿Por qué? Porque no tenemos que llevar algo pesado en los pies, ¿sí? Porque nos condiciona, ¿vale? Y nos limita. Tiene que ser hiper flexible, se tiene que poder exprimir como un trapo de cocina, ¿sí? Tiene que poder moverse libremente para poder dar la máxima expresión al pie, ¿sí? Para poder dejarlo mover como se tiene que mover naturalmente. Luego tiene que ser de forma ancha, tiene que tener un espacio para que toda la estructura del pie pueda funcionar y moverse de la mejor forma. Hemos dicho ligero, hemos dicho flexible, hemos dicho ancho, y lo que decía antes, el calzado barefoot nos puede beneficiar a volver a la correcta funcionalidad del pie, permite todos los movimientos que un pie normal y sano debería de saber desarrollar, para que todas nuestras estructuras limítrofes no sufran por culpa de la disfuncionalidad del pie. ¿Y la recomendarías para entrenar? 100%, sí. Vale. Para entrenar, sí. Y sobre todo, antes de esto, a nivel de salud, en niños, en edad de desarrollo, muy importante, porque allí es cuando se van creando, cuando se van, digamos, a quedar la estructura tal y como la tendremos en edad adulta. Entonces es muy importante no limitar nada. Recordemos que el movimiento nace desde la expansión y de la libertad, no de la obstrucción, ¿sí? Entonces es muy importante en los niños el uso del calzado adecuado y respetuoso. Vale, y dentro del bloque de entrenar, para correr largas distancias, o sea, estamos hablando ya de más de 20 kilómetros, ¿y por montaña lo recomendarías? A ver, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Empiezo por qué no. Porque ahora llego, pero no estamos hechos, en mi visión, para correr tanto, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando te pones un calzado minimalista, el patrón de carrera cambia exponencialmente, cambia radicalmente, ¿sí? Nosotros cuando caminamos el patrón de marcha es talón-punta, ¿sí? Talonamos y luego punta, ¿vale? Cuando te pones un calzado minimalista, ¿correr qué es? Saltar a una pierna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Correr es saltar a una pierna. ¿Has saltado nunca encima de tus talones? No. ¿Por qué? Porque duele. ¿Qué hacemos? Nos ponemos unas bambas con una colchoneta así de goma que nos protege del impacto, ¿vale? Entonces, claro, doy mucho más pasos, ¿sí? De lo que realmente mi cuerpo estaría acostumbrado a soportar. Además, cuando yo empiezo a correr con calzado minimalista, como ya no puedo talonar, porque me dolería, empiezo a entrar con el medio antepié, se llama, ¿sí? Cuando entro con el medio antepié, el talón, ¿qué hace? Empieza a bajar a rango completo. Ya no tengo el alza, ya no tengo el tacón de una bamba convencional. ¿Qué quiere decir? Que todos los pasos que doy, mi gemelo, mi sóleo, mi tendón de Aquiles,
se moverán en rango completo. ¿Cuántos pasos doy en 25 kilómetros de carrera? ¿Cuántas repeticiones excéntricas a rango completo son de gemelo y de sóleo? Imagínate cómo vas a estar. Por eso digo que la mayoría de las lesiones en corredores nacen ¿por qué? Porque a través de las bambas nos desconectamos de la sensación que nuestro propio cuerpo nos podría dar y nos diría para, hasta aquí. Entonces nosotros, gracias al calzado convencional que te venden por supinador, por pronador, por no sé qué, por marketing, ¿sí? Ahora el carbono. Bueno, no estoy muy de acuerdo con el carbono porque tenemos estructuras que están hechas y nacen para hacer determinadas funciones, la misma que hace el carbono. Claro, si yo corro, yo qué sé, 10 kilómetros, ¿no? Pon unos 15.000 pasos de media, son 15.000 repeticiones a rango completo de sóleo, rango completo, un rango que no está acostumbrado a hacer de la nada, pum. Entonces, claro, tiene que ser muy progresivo el cambio si quiero correr con calzado minimalista. Primero la uso en mi día a día, luego entreno con ella porque empiezo a experimentar todo ese rango completo en varias ocasiones, en varias situaciones de entrenamiento, cambio de dirección, todos los planos de movimiento, sagital, frontal y transversal, y luego empieza a correr progresivamente. Y ya te digo yo que más de 5 kilómetros, tu cuerpo ya te está diciendo algo, si corre con calzado minimalista. Eso sí, por supuestísimo, sería mucho mejor correr con calzado minimalista, para mí, en mi visión, que no es ley universal, que con calzado convencional o Nike o Adidas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo que te protege, tu cerebro está como, tengo eso que me protege, no está aware, no está atento todo el rato, ¿sí? Cuando yo corro con calzado minimalista, si me tropiezo, el dedo gordo pica o el meñique pica, ¿sí? y cuando taloneo porque no estoy entrando bien en mi pisada, también se nota. Entonces, te despierta todo ese estado de atención, te despierta toda esa conexión contigo mismo, pero tiene que ser progresivo, como todo. Perfecto. ¿Y en el uso diario, dirías que son aptas para cualquier persona? Aunque los podólogos te digan que no, sí. Lo siento, podólogos. ¿Habría que pasar alguna especie de adaptación de zapatilla convencional a...? Sí. Empieza siempre por descalzarte. Yo la recomendación que doy siempre es descalzarse. Nacemos descalzos, ¿sí? O sea, ¿a quién no le viene bien estar descalzo si nacemos descalzos? Los problemas que adquirimos, ¿por qué no lo creamos? ¿Sí? Entonces, una persona que tiene pie plano patológico ha nacido así. ¿Por qué ponerle una bamba que, o sea, trabajar en su mejor forma, pero no ponerle algo para que cumpla la función de, ¿sí? Si yo quiero expresarme y moverme, ser estable con lo que mi cuerpo, mis estructuras nacen desde el primer momento, descálzate. Lo que sí, si quieres usar del calzado convencional a un calzado más minimalista, tienes que pasar por una progresión, igual que los separadores. Pocos minutos, pocas horas, pocos días, entreno, carrera y todos los días. Bueno, ya lo has comentado ya, ¿no? El tema de ir descalzo por casa. Pero descalzo, o sea, ahora que estamos en invierno y hace más fresquibiri, ¿no? Descalzo, sin calcetines tampoco. Yo diría que sí, porque el calcetín es una estructura que igualmente te aísla de todas esas sensaciones térmicas, de todas esas sensaciones de dureza, de, yo qué sé, todas las sensaciones de táctiles que puede tener la piel humana. Entonces, siempre que puedas y que quieras, porque poder es querer, descalcémonos, sí, muy importante, para el cerebro y para la salud.